y bienvenidas al Centro de Capacitación Internacional y Consultoría Educativa Ibarra. A continuación, conoce cuáles son nuestros servicios. Servicios educativos, servicios y productos tecnológicos. En servicios educativos te ofrecemos capacitación a docentes y directivos. Asesoría y consultoría educativa en documentos curriculares. Auditoría educativa. En servicios y productos tecnológicos te ofrecemos equipos tecnológicos para educación. Conoce a nuestro equipo de trabajo. Alejandro Enríquez, oficial de soporte técnico de sistemas. Sebastián Buitrón, oficial de soporte TIC y diseño. Jazmín Montenegro, secretaria de contacto con el público y tesorería. Cristian Pinto, secretario técnico pedagógico. Pablo Buitrón, CEO. Conoce a nuestros facilitadores. No olvides seguirnos en redes sociales. Muy buenas noches, estimados participantes. Damos la cordial bienvenida a todas las personas que estos momentos nos están sintonizando en la plataforma de Zoom y también en Facebook. Reciban un cordial saludo de quienes hacemos el Centro de Capacitación Internacional y Consultoría Educativa Ibarra. Promovemos la pedagogía de nosotros y del bien común. Queremos darles la bienvenida a todos ustedes a este nuevo encuentro en esta jornada de webinar Democratizando el Conocimiento. Agradecer en primer lugar a nuestros auspiciantes, a Fisiomedic Rehabilitación Física, al Centro Terapéutico Padre Pío y a la Unidad Médica Salud Vital. El día de hoy vamos a compartir un tema muy importante, quizá que estamos esperando todos los docentes conocer algo más o fortalecer nuestras competencias profesionales en el tema de planificación curricular y gestión pedagógica para el año lectivo 2022-2023. Estas webinars, como todos ustedes saben, lo hacemos como antesala, como un pequeño aperitivo, una pastillita para el curso que se viene la próxima semana, que es el curso online de planificación curricular y gestión pedagógica. En este curso va a estar muy interesante, los invitamos a que todos puedan inscribirse y asegurar los cupos, ya nos quedan muy pocos cupos disponibles. Las temáticas que vamos a tratar son muy interesantes en cuanto al diseño, organización y estructura de la planificación curricular, cómo debemos abordar la evaluación diagnóstica, el desarrollo de las horas de acompañamiento y todo esto de la mano de nuestros expertos, nuestros mejores facilitadores. Además, también a petición de los docentes a nivel nacional nos han pedido tratar exclusivamente o focalizar el tema en los niveles de educación inicial y preparatoria. También se está preparando un curso, pero la webinar que es gratuita en esta jornada Democratizando el Conocimiento la tendremos el día 22 de agosto del 2022 a las 18:30, que tendremos de especialistas también en lo que es el nivel de educación inicial y preparatoria. Ahora sí quiero presentarles a quienes ustedes ya conocen, a uno de nuestros mejores facilitadores y colaboradores que tiene el Centro de Capacitación Internacional y Consultoría Educativa Ibarra. En esta noche va a compartir con nosotros y a democratizar el conocimiento el magíster Ricardo Puetate.
Vamos a referenciar brevemente su currículum y su trayectoria profesional. Cuenta con una licenciatura en Ciencias de la Educación, especialidad Pedagogía en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, sede Ibarra. Cuenta con una maestría en Dirección de Centros Educativos de Estudios de Posgrados de manera presencial en la ciudad de Madrid, España, en el Centro Universitario Villanueva. Tiene además una maestría de formación de profesorado de educación secundaria, especialidad en Geografía e Historia en la Universidad de Barcelona. Se ha desempeñado como docente de educación general básica y bachillerato de instituciones educativas particulares, como la Fundación Educativa Ibarra y Unidad Educativa Álamos, de instituciones fiscales, como la Unidad Educativa José Cuero y Caicedo y José Francisco de Caldas y la Unidad Educativa Antonio Ante. Se ha desempeñado también en las siguientes funciones. Ha sido director zonal de educación especializada inclusiva en la zona 1, ha sido rector de la Unidad Educativa Álamos, vicerrector de la Unidad Educativa Antonio Ante, rector de la Unidad Educativa Luis Felipe Borja. Se ha desempeñado también como capacitador de docentes certificado de CIPROFE, SEC, SECAP y con la UEMPRENDE de la Universidad Técnica del Norte. Actualmente se desempeña como profesor de la Facultad de Posgrados de la Universidad Técnica del Norte. Es también asesor educativo en la Coordinación Zonal 1 de Educación y es nuestro principal facilitador y colaborador del Centro de Capacitación Internacional y Consultoría Educativa Ibarra. Con esto les damos la bienvenida a todos los docentes que nos sintonizan en la plataforma de Zoom y Facebook a nivel nacional y damos la bienvenida también al magíster Ricardo Petate. Buenas noches, magíster Ricardo Petate. Un gusto saludarle y bienvenido a este espacio para democratizar el conocimiento. Bien, muy buenas noches, mi estimado doctor, a todos los presentes que nos están acompañando. Nuevamente, después de un largo tiempo que ya nos hemos ausentado, pues muchísimas gracias por estar siempre pendientes de la temática que en la actualidad se desarrolla. Y también agradecerles por siempre ese seguimiento y ese acompañamiento que han tenido para con nosotros como centro de capacitación. El tema que vamos a tratar el día de hoy pues viene de la mano con lo que tiene que ver con la parte esta de la gestión, ¿sí? De la gestión pedagógica y para este año, ¿no? Entonces directamente pues vamos, o la sesión que vamos a trabajar el día de hoy está estructurada en 3 etapas. En la primera, donde vamos nosotros a mirar de una manera muy rápida lo que tiene que ver el currículo con énfasis en competencias, que lo importante es entenderlo para poderlo aplicar. No solamente es que se tiene la idea de que porque a las destrezas con desempeño les han puesto un logo, ya con ese logo está mejorada la calidad de educación y está diferenciada, o en este caso está actualizado el currículo y ya vamos a desarrollar completamente. No, la explicación clara en base a esta actividad que lo ha hecho en este caso el Ministerio de Educación y que está bastante bien hecho. Luego trabajaríamos lo que tiene que ver con planificación docente, cómo es el esquema sugerido, cómo llevarlo a efecto, un ejemplo también de esta planificación, cómo poderle plasmar en base también a lo que está ahora direccionado por la malla curricular en el Acuerdo 010, y de esa manera nosotros tendríamos muy claro las acciones que vamos a desarrollar. Y finalmente también algunas actividades en relación a lo que tiene que ver con la parte, en este caso, de la situación docente, ¿no? Entonces eso es la sesión corta que tenemos ahora. Muchísimas gracias por ese acompañamiento y por siempre estar pendiente de este trabajo que tenemos previsto. Bien, entonces, como ustedes pueden mirar en una lámina pequeña, por favor, si es que en este caso a las personas, a los compañeros que están en cabina, si es que tenemos algún inconveniente o no se visualiza bien, toman la palabra y me comentan, ¿sí? Entonces miramos nosotros, vamos a trabajar el tema hoy día de lo que tiene que ver con la planificación curricular, y para poderla entender de mejor manera vamos a trabajar con el currículo priorizado con énfasis en competencias, ¿sí? Así que vamos a mirar en pantalla, ya lo vemos nosotros ahora ampliado. Tenemos ahí, en este caso, la situación de, eso sí quiero que me corrijan por favor, o me complete, no sé, doctor o Pablito, si es que estamos ya con pantalla completa, si me comentan por favor. Sí, estamos observando, estimado Ricardo. Muchas gracias, muy amables. Bien, entonces rápidamente, como siempre, miramos nosotros los niveles de concreción curricular. Es importante entenderlo cómo está ahora determinado.
Tenemos los 3 niveles de concreción curricular, el macro, el meso y el micro. El macro, que es el que está dado a nivel nacional, es prescriptivo, es decir, que es obligatorio, y donde nosotros podemos definir o determinar la primera acción que tiene que ver con el nivel central. Entonces, para este año, de hecho, los lineamientos que se dieron para Sierra, como los que se han dado para, o son los mismos que se han dado para Costa, entonces no ha habido variación, ¿no? Es lo único que hay un par de variaciones en la parte de ya muy específico de la evaluación, en la parte también de educación inicial, pero de ahí el resto es lo mismo. Y continuamos como aspectos fundamentales dentro de este primer nivel de concreción, el currículo nacional del 2016, con las destrezas imprescindibles, con las destrezas deseables, y también el currículo priorizado, pero hay que mirar o hay que entenderlo, no es del mismo currículo que tuvimos el currículo priorizado para la emergencia. No, este es un currículo priorizado, pero con énfasis en competencias. En eso sí hay que tenerlo muy claro, ¿no? He tenido la oportunidad de conversar con algunos docentes y me dicen, el currículo priorizado para la emergencia. No, no es el mismo. Este es el currículo priorizado con énfasis en competencias. Este currículo priorizado lo que hace es determinar, quitar las destrezas con criterios de desempeño deseables, quedarse con las imprescindibles. También están algunas deseables, unas pocas, ¿no? Y luego han ido haciendo un análisis técnico en el Ministerio de Educación definiéndoles las destrezas en relación al énfasis que tiene con alguna de las competencias que miramos nosotros, sea esta matemática, comunicativa, digital, socioemocional, y de esa manera tenemos el currículo priorizado. Entonces, de preferencia, lo importante sería desarrollar el currículo priorizado. Entonces, en algunos casos hemos podido conversar con docentes de diferentes tipos de instituciones a nivel nacional y de sostenimiento también diferente. Sí, y en algunas nos decían, por ejemplo, del centro del país, nos decían, Ricardo, nosotros como institución particular o tal vez como institución fiscomisional, nosotros vamos a trabajar con el Currículo Nacional 2016 porque tenemos las destrezas imprescindibles y deseables y ahí tenemos una mayor cantidad de conocimiento y ese va a ser nuestro plus. Sí, de hecho, es normal que se trabaje de esa manera en estas instituciones porque lo que se busca en una institución particular o en algunas de las instituciones fiscomisionales es que se tenga una mayor cantidad de estudiantes, porque de esa manera se logra financiar los proyectos o, en este caso, el trabajo que se tiene previsto en cada uno de los años. Entonces, el interés es trabajar con el cliente, que en este caso viene a ser el padre de familia y el estudiante, y se tiene la idea de que al darle más contenido, ¿sí? Vamos a tener una mejor educación. Y ahora, esa es la parte que siempre les he comentado, en este caso el Ministerio de Educación ha direccionado muy bien el accionar en relación a el trabajo que se tiene con el currículo. Y claro, si miramos nosotros, tenemos en cada una de las asignaturas por subniveles una cantidad de destrezas, es muy alto, que no se llega a cumplir en el año, pero si nosotros quitamos las destrezas deseables, nos quedamos con el currículo priorizado y lo que hace el ministerio es jerarquizarle aún más a este currículo, destinando o desarrollando las destrezas con criterios de desempeño que tienen énfasis en algunas de las competencias. ¿Esto por qué? Porque tenemos muy poco tiempo a nivel del año y nuestro currículo está enfocado o está destinado a desarrollar las destrezas y no los contenidos. Entonces, ahí la recomendación a los docentes, a los directivos de estas instituciones particulares o fiscomisionales, que más bien nos vayamos por otros aspectos para poder tener un plus, un valor añadido y hasta tal vez un poco de publicidad como institución educativa, ¿no? En este caso puede ser tal vez las opciones que tenemos ahora del manejo de uno o varios idiomas o a las asignaturas en diferentes idiomas o también el desarrollo de algunas asignaturas que fortalezcan el proyecto educativo institucional y pedagógico y de esa manera podríamos nosotros hacer algo más contextualizado y promocionarle a la institución, ¿sí? Entonces tendríamos el nivel macro de esa manera, tenemos el nivel meso que tiene que ver directamente con en la institución educativa y aquí tenemos algunos instrumentos curriculares como la propuesta pedagógica institucional, el proyecto educativo institucional, aunque este es de gestión administrativa, este de planificación estratégica, pero también tiene la parte pedagógica, por eso está aquí. Tenemos el código de convivencia y la planificación curricular institucional. La primera y la última de las que están en la pantalla son las principales. Ahora, igual,
¿Qué pasa con estos instrumentos? ¿Con cuáles son los que debemos trabajar? Entonces, ahora las instituciones que están desarrollando propuesta pedagógica, proyecto educativo institucional, dicen con qué instrumento debemos trabajar. Pues claro, hay las últimas guías, pero extraoficialmente el ministerio nos ha comentado que está trabajando en esta adecuación de estos instructivos. Entonces, estas guías con las que estamos trabajando nosotros ahora van a ser modificadas, bueno, están modificadas, van a ser lanzadas muy próximamente. Y si nos ponemos a trabajar en este momento en una actualización o en una construcción de un PI o una PPI, va a ser de pronto un trabajo un poco infructuoso porque vamos a tener unas guías nuevas y sería hacer un doble trabajo. Entonces, la recomendación, porque ahora se da mucha libertad a las instituciones educativas por la flexibilidad que tiene el currículo, la recomendación que se hace es más bien destinarle el tiempo a lo que es la autoevaluación institucional, la autoevaluación de estándares y darle un poquito de tiempo o en un stand-by a estos instrumentos hasta que salga los nuevos instructivos y desarrollarlo, ¿no? De hecho, extraoficialmente nos comentaron que estaban desarrollados ya estos instructivos, pero ha habido un cambio de decisión en el Ministerio de Educación y quieren ahora ir más allá, quieren realizar ya un proceso en línea. Entonces, posiblemente esto significará que un proyecto educativo institucional, una propuesta pedagógica, se la vaya desarrollando en plataforma, ¿sí? Y se la vaya subiendo directamente a esta plataforma. Entonces, se está trabajando ya en una plataforma que va a salir muy prontamente, se denomina Colmena esta plataforma y ahí es donde vamos a trabajar. Entonces, yo ahí les pediría por sugerencia, porque no está con documento, no por sugerencia, de que se ponga un tiempo de espera en la construcción de estos instrumentos y si es que vamos a actualizarlos, pues no va a pasar nada, no va a haber sanciones, no hay ahorita o no se está ejecutando la situación de que ya se debe presentar estos instrumentos curriculares y ahí podemos ponerlo un poquito en stand-by. Pero si es que ya hay esa presión, podemos trabajar con los instrumentos últimos que se han desarrollado, en tanto en lo que es PI, la guía de segunda edición y en la propuesta pedagógica, la guía que tenemos de dado del ministerio, ¿no? Pero ahí la recomendación es dar un tiempito de espera. Y luego tenemos el tercer nivel de concreción, que es el micro, ¿sí? El micro que tiene que ver ya con la institución educativa y con el aula. Y en este caso está la planificación de unidad microcurricular como instrumento fundamental y obviamente la PCA. Entonces aquí la otra recomendación a los, en este caso, directivos o personal de las juntas académicas es que no se pida a los docentes las denominadas planificaciones curriculares anuales. Miren, yo tuve una inquietud en una provincia del oriente de la Amazonía, hay en una institución educativa, creo que era fiscomisional o fiscal, el rector o rectora les había solicitado que antes de salir a vacaciones a los docentes, como ya les había destinado o distribuido los años de básica o cursos como les conocemos nosotros, les había pedido ya las planificaciones curriculares anuales impresas todavía, porque claro, como no tenían la parte virtual, entonces habían pedido esta situación de las impresas. Entonces, imagínense ustedes, es algo que en la actualidad ya, ¿qué significa el plan curricular anual? El plan curricular anual significa el compendio de las 4 planificaciones de unidad microcurricular. Punto. Entonces, ya ni siquiera está sugiriéndose o recomendándose que se presente esa hoja de inicio donde de los puntos 1 a 4, donde teníamos datos informativos, objetivos, cálculo de tiempo y hasta lo de los valores institucionales, que se presente al inicio del año. No habría razón porque en subniveles como elemental media ya tenemos nosotros una carga horaria referencial, es decir, para desarrollar las asignaturas mínimas obligatorias tenemos una cantidad, por ejemplo, en elemental y media de 17 horas. Entonces, depende ya del contexto, de la realidad y de cómo trabaje el docente, qué tiempo le va a dar a cada una de las asignaturas en cada una de las semanas. Entonces, como que ya no tendría razón de ser esta partecita de inicio que debía haber en el plan anual, que era el cálculo del tiempo. Entonces, en base a todo eso, lo que se mantiene es que se debe trabajar una planificación de unidad microcurricular por cada parcial
van a mantenerse y se va de largo esta situación de las 4 parciales que tenemos al año, significaría que se debe realizar 4 planificaciones de unidad microcurricular y esas al finalizar el año lectivo se les acopla, se les adjunta, se les reúne y por último se presenta y ese es el plan curricular anual, ¿no? Entonces, eso está ya determinado en los lineamientos, inclusive de Sierra, que han salido el día de, creo que fue con fecha 15 o 16, y que ya incluso se está dando una socialización por parte de Planta Central, así se ha dicho. Entonces, sí, eso es lo importante aquí, la planificación curricular o la planificación microcurricular. Bien. Entonces, ¿con qué documentos se van a trabajar o qué es lo que habíamos analizado nosotros ahora? Pues aquí están el currículo nacional del 2016 y el currículo priorizado con énfasis en competencias, que ya lo tenemos nosotros en la página del ministerio, que por cierto, los que han tenido la oportunidad de revisar la página que antes se llamaba Recursos 2, ha migrado a una página que se llama Recursos y es diferente, ¿no? Entonces ahí tienen que ejercitarse un poco para encontrar la documentación en algunos otros lugares de donde estábamos acostumbrados a revisarles, pero está todo ahí, está muy práctica, muy rápida, entonces habría que chequearle. Pero con eso es lo que se va a trabajar ahora. Con el currículo del 2016 se sugiere, pero de preferencia con el currículo priorizado con énfasis en competencias. Este currículo priorizado con énfasis en competencias, pues como les había comentado anteriormente, lo que hace el Ministerio de Educación es determinar por cada una de las destrezas qué competencias se puede desarrollar en ellas. Entonces ahí tenemos algunas competencias como las comunicacionales, las matemáticas, las digitales y las socioemocionales. Estas se determinaron a raíz de los informes de evaluación internacional que hemos tenido nosotros y claro, no sé, los que hayan tenido la oportunidad de revisar en el año, hay un informe último o el más actualizado, que es el del 2019, en donde nos arroja por subniveles a nosotros unas calificaciones casi como las que hemos tenido en otras ocasiones. Estamos hablando que la evaluación piloto se hizo en el 2019 en este tipo de pruebas internacionales a un grupo de instituciones educativas a nivel nacional vía muestra y en la que obtuvimos una calificación inferior a 7 en lo que respecta a lengua y literatura e inferior incluso hasta menos de 6 en algunos subniveles en matemática. Entonces, por eso es que la idea no es desarrollar contenidos en las asignaturas, porque no estamos trabajando, o mejor dicho, porque nuestro currículo al desarrollarle, los docentes lo entienden multidisciplinario, es decir, que están todas las asignaturas segmentadas y no están interdisciplinadas. La idea es trabajar con un currículo interdisciplinario y que además de eso nos ayuden estas destrezas a mejorar en estas competencias comunicacionales, matemáticas, que son las que mayor debilidad tenemos nosotros, y obviamente las digitales y socioemocionales, que son básicas a nivel nacional, que tenemos que reforzar para poder tener un desarrollo más integral y holístico del aprendizaje. Entonces, con eso, miramos nosotros el currículo priorizado con énfasis en competencias, lo que está buscando es satisfacer necesidades de la realidad actual, ¿sí? Tiene una relación de estudio a nivel internacional, latinoamericano y también nacional, está muy bien fundamentado y tiene una razón técnica, ¿no? Es fundamental también priorizar las destrezas que permitan el desarrollo de competencias claves para la vida. Esto es fundamental, ¿sí? Esto es fundamental. La idea, como les dije nuevamente, no es desarrollar contenido, sino es desarrollar la destreza, que como ustedes saben, dentro de una destreza tenemos el verbo o la destreza en sí, el contenido esencial y el nivel de complejidad. Entonces, la idea es desarrollar esta destreza y que a la vez nos sirva como desarrollo para competencias claves para la vida, es decir, el aprendizaje significativo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el estudiante aprende algo en la institución y necesita algo en su momento ya del día a día, tal vez en ese momento, en algunos años posteriores, él utiliza ese aprender que desarrolló en la institución educativa, eso es un aprendizaje significativo, ¿no? Entonces, eso es lo que está enfocándose ahora con el desarrollo de estas competencias. Permite ese desarrollo integral de los estudiantes, va a mejorar obviamente la capacidad de los estudiantes de resolver problemas, de dar soluciones a los problemas, no ser un ciudadano problematizador como muchos de ellos tenemos nosotros en la actualidad, sino más bien solucionadores de problemas, ¿no? Que eso es lo que está dándose o lo que está buscando el Ministerio de Educación. Además de que con ese otro tipo de competencias también se pueda fortalecer y afianzar esa seguridad, esa continuidad también de los aprendizajes
Esto que va a buscar también cómo fortalecer y afianzar esa calidad, ¿no? Entonces, de esa manera tendríamos nosotros la razón de estas competencias. Entonces, aquí tenemos nosotros las competencias, cómo se las reconoce. Entonces, tenemos ya un currículo priorizado. Este currículo priorizado, al momento que yo le abro, o al momento que usted le abre, que le revisa, tenemos la destreza. Miramos ahí un ejemplo, ¿no? CN212 significa ciencias naturales, subnivel elemental, segundo, tercero, cuarto, ese es el 2. El número 1 significa el bloque curricular 1 y el 2 significa la destreza 2, ¿no? Entonces dice, observar e identificar los cambios en el ciclo vital de diferentes animales, insectos, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, y compararlos con los cambios del ciclo vital del ser humano. Entonces, al momento que está puesto al final un logo que dice C, significa que además de desarrollar la destreza, vamos a desarrollar nosotros la competencia comunicacional. Pero no solamente porque está ubicado el logo y porque yo voy a tratar esta destreza, ya está trabajado la competencia comunicacional. No, no. La idea es que el docente reconoce esta destreza y la mira y dice, ah, wow, desarrollando esta destreza voy a trabajar esta parte, en este caso el contenido que tanto nos gusta a los docentes, ¿no? Ciclo vital de los diferentes animales, ¿sí? Y además voy a trabajar, o me están diciendo que con esta destreza yo puedo desarrollar la competencia comunicacional. ¿Y cómo lo hago? Es la potestad y la inteligencia y la capacidad o la capacitación del docente para que en la estrategia metodológica ubique yo, nuevamente, aunque sea repetitivo, la metodología que me ayude a desarrollar esta competencia comunicacional. Hay otras destrezas que no tienen énfasis solo en una competencia, sino en dos, en tres. Hay destrezas que hasta en 4 competencias tienen la situación esta de la parte de lo que es el énfasis. Entonces, si nosotros desarrollamos estas destrezas o en primera instancia miramos estas destrezas, vamos a entender que mientras más logos tenga una destreza, significa que esa destreza es más completa y nos va a permitir a nosotros desarrollar de mejor manera. Entonces, ¿cómo reconocer? Pues obviamente tenemos los logos, ¿sí? Vamos a mirar, yo sé que está en pequeñito, vamos a mirar los logos en la competencia matemática. Es una pantalla que está un más menos, un subíndice y la CM que significa competencia matemática. ¿Esto qué significa? Dice que las competencias matemáticas son habilidades que le permiten al estudiante tomar decisiones y resolver problemas. Entonces, aquí la importancia del docente, es decir, el docente se convierte en pieza clave para poder, en primera instancia, recuperar esas habilidades que se han visto evaluadas, porque no se evalúa contenido, se evalúan en estas pruebas internacionales, se evalúan habilidades, destrezas. Entonces, recuperar estas habilidades que se han venido de menos, pues sobre todo por la pandemia, y desarrollarlas, ¿no? Entonces, ¿cómo? Trabajando las mismas destrezas, pero con un énfasis en la metodología. Eso es lo importante que debe entenderse, ¿sí? Incluso eso sería tal vez hasta lo más valioso del taller que hemos tenido ahora. ¿Cómo desarrollar una destreza con criterio de desempeño, con énfasis en tal o cual competencia? Lo básico, lo fundamental está en lo metodológico, ¿sí? Entonces, si yo voy a desarrollar una destreza que tiene un énfasis en matemática, tengo que ubicar la situación en la parte comunicativa o matemática o digital como esté. Por ejemplo, miren, tengo esta, es una destreza de ciencias naturales, ¿sí? Ciencias naturales, subnivel 2, bloque 4, destreza 1. Dice, observar y reconocer el ciclo diario de los seres vivos y el ambiente y formular preguntas sobre los animales que realizan sus actividades durante la noche y durante el día. Chévere, ahí está la destreza de ciencias naturales. Trabajo, desarrollo la destreza de observar y reconocer, desarrollo el contenido esencial que es el ciclo diario de los seres vivos y el ambiente, y además de eso el nivel de complejidad de los animales que realizan sus actividades durante la noche y durante el día, pero además me dice que puedo desarrollar la competencia matemática. Entonces, en la metodología que yo como docente voy a ubicar, voy a planificar y voy a desarrollar con mis estudiantes, para esta destreza de ciencias naturales, yo ubico una metodología en donde podamos, por ejemplo, poner un ejercicio en donde yo utilice una tabla en donde el chico observe y todos los días vaya tomando datos. Ponga horas, cuánto ha crecido, cuánto ha desarrollado,
tal vez solemos hacer nosotros una especie de ejercicio ubicando una semilla, como va creciendo, que va saliendo, día 1 que sale, día 2 va. Entonces va utilizando, va desarrollando la competencia matemática, pero a la vez está desarrollando también la destreza con criterio de desempeño, que es de ciencias naturales. Entonces, esa es la manera, ¿no? Entonces, tenemos en este caso la competencia de matemática, las competencias digitales. Igual estas competencias digitales van enfocadas en el conjunto de conocimientos y habilidades que facilitan el uso responsable de los dispositivos digitales, de las aplicaciones tecnológicas para la comunicación y de las redes de información. Mire, yo les dejo un dato como para analizar. Se hizo un estudio y a nivel de reportaje, cuando estábamos en pandemia, teníamos un porcentaje muy alto, altísimo, de estudiantes que no tenían conectividad, ¿sí? Pero también se hizo un estudio, bueno, este no lo hizo el Ministerio de Educación, sino que se vio unas estadísticas y se decía que en nuestro país, en Ecuador, tenemos más o menos un porcentaje detallado o de un aproximado de 19 millones de celulares. Somos, hasta cuando se hizo ese cálculo, éramos 17 millones de habitantes, incluyendo niños, ancianos y tal, pero teníamos 19 millones de celulares. Entonces, en la actualidad, obviamente que en la ruralidad sobre todo no hay conectividad, pero la parte digital, que no es solamente la internet, sino los aparatos electrónicos, los computadores, los celulares, los smartphones y tal, eh, significa que si tenemos nosotros un buen número de estudiantes que puede trabajar, y es importante desarrollar dentro de las destrezas con criterio de desempeño esta situación de las competencias digitales. Entonces, la idea es trabajar la ciudadanía digital, el pensamiento computacional, y cómo se las reconoce, pues aquí va un ejemplo. Dice esta, la primera que le miramos ahí, dice, Ciencias Sociales, H de Historia, porque esto es bachillerato, nivel, perdón, número 5, que es bachillerato, bloque 2, destreza 18. Argumentar los esenciales principios comunes del judaísmo, el cristianismo y el islamismo y sus diferencias fundamentales. Entonces, ustedes saben que aquí están estas ideologías a nivel mundial, si eso se trabaja en bachillerato, y además de trabajar ciencias sociales, yo puedo trabajar la competencia digital, ya que podría tal vez mandar a investigar en la internet o de pronto en el laboratorio de computación desarrollar mediante algún aplicativo, algún documento que lo puedan trabajar los chicos de manera colaborativa y en este caso sincrónica. Entonces, no necesariamente tiene que ser algo digital como para seguir desarrollando este aspecto de este tipo de competencias, ¿no? Entonces, de esa manera está desarrollada. Y miramos también en pantalla las competencias socioemocionales. Sí, las competencias socioemocionales fueron o son muy importantes porque al momento que se desarrolló la pandemia, uno de los aspectos más fuertes es que subió en un porcentaje de un 28% las situaciones de violencia física y violencia sexual, las situaciones de que no o no fueron muy socializadas y tampoco había esa posibilidad de atención debido a que, claro, estábamos realizando teletrabajo en la mayoría de instituciones. Entonces, la idea es que con estas competencias socioemocionales trabajemos nosotros los conceptos, los valores, las actitudes que ayuden a comprender y a manejar las emociones de cada uno de los estudiantes. Entonces tenemos un compendio muy amplio por subnivel de este tipo de actividades, cómo podemos ayudar a los chicos a manejar las emociones. Entonces, dentro de este desarrollo de una destreza, por ejemplo, miren, aquí va el ejemplo, ¿sí? Yo tengo la destreza aquí en el ejemplo primero, dice lengua y literatura, bachillerato, bloque 1, destreza 3. Analizar las causas de la disglosia en relación con las lenguas originarias y sus consecuencias en el ámbito educativo, la identidad, los derechos colectivos y la vida cotidiana. Disglosia cambio, ¿no? En la parte esta del hablar. Entonces, la idea es que está planteado, yo desarrollo matemática, yo desarrollo ciencias sociales, yo desarrollo educación cultural y artística, pero está aquí que esta destreza puede trabajarse muchísimo en la competencia socioemocional. Entonces, la clave está en la metodología. Si yo voy a trabajar, miren, en la segunda destreza dice analizar ejemplos de procesos deliberativos en el hogar, la escuela y la comunidad, poniendo énfasis en los mecanismos que lo propician, facilitan y lo dificultan. Entonces, si yo trabajo esa destreza,
pero además de eso, yo pongo en la metodología actividades en donde se trabaje mucho la parte de valores, donde nosotros podamos dar el ejemplo, donde los chicos puedan hacer un debate, donde los estudiantes puedan concientizar esta actividad, desarrolla la destreza, pero también la parte socioemocional, ¿no? Que eso es fundamental. Entonces, estas destrezas o existen destrezas en las que el énfasis puede desarrollarse en más de una competencia y miramos aquí unos ejemplos. Tenemos esta destreza, la M517 o la L511. Miren que tienen varia cantidad de énfasis, ¿no? La segunda dice, indagar sobre las transformaciones y tendencias actuales y futuras de la evolución de la cultura escrita en la era digital. Y dice que tiene énfasis en competencia comunicacional, digital y en este caso socioemocional. Entonces, que esta destreza yo puedo trabajar con una metodología que es bastante amplia, el indagar, el consultar sobre las transformaciones y tendencias actuales y futuras de la evolución de la cultura. Y puedo trabajar haciéndoles que los chicos hagan exposiciones, que hablen, que participen, que den su juicio de valor, que la competencia digital, investigando, indagando, dándoles las páginas, trabajando con ellos dónde o cómo realizar una correcta investigación. Y en la parte socioemocional, sobre todo en el respeto de la participación de cada uno o en el respeto de las diferentes culturas escritas y digitales que las tenemos actualmente. Entonces, mire, cómo yo, con una destreza que me menciona aquí a mí, puedo desarrollar o darle énfasis a las competencias. Entonces, eso es básicamente, y en este caso, pues, para poder desarrollar correctamente este énfasis en estas competencias, es importante que se trabajen con las metodologías activas de aprendizaje. Entonces, aquí viene otro punto que es muy valioso por parte del Ministerio de Educación, en donde tenemos nosotros una clave, es que está muy bien direccionado el currículo y la forma de desarrollarlo. ¿Por qué? Porque estamos trabajando con metodología docente siglo XXI, en donde vamos a trabajar metodologías activas como el ABP, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, el aula invertida, la gamificación, el aprendizaje cooperativo y colaborativo, es decir, tenemos una cantidad de actividades para trabajar y aunque ustedes no lo vean, tal vez en este caso teóricamente por algún concepto, pero lo identificamos claramente nosotros en la parte esta de el trabajo. Por eso ya vamos a ver ahora a continuación el esquema de planificación y vamos a ver cómo se está trabajando estas metodologías activas de aprendizaje, ¿sí? Entonces, como para finalizar el tema de las competencias, le desarrollamos, miremos nosotros ahí, tenemos el currículo donde tenemos los objetivos, donde están las destrezas y lo interesante es que tenemos el criterio de evaluación, la destreza por área de conocimiento priorizado y el indicador de evaluación. Algunos dirán, ¿para qué le ponen eso, no? El criterio de evaluación básicamente o es fundamental para que el docente pueda entender, inclusive pueda desarrollar los proyectos interdisciplinarios o la interdisciplinaridad en base a estos criterios de evaluación. Porque en los criterios de evaluación nosotros encontramos esa razón de esa interdisciplinaridad, ¿no? El indicador de evaluación está allí porque es la manera de efectivizar o de concretar en la parte del criterio de evaluación, es decir, cómo voy yo a desarrollar o voy a evaluar al chico, ¿no? Y obviamente la destreza con criterio de desempeño con ese ejemplo que tenemos. Ojo que también tenemos algunas destrezas con criterio de desempeño que no tienen énfasis en ninguna asignatura. Entonces, ¿qué se puede hacer ahí? Si usted quiere, puede modificarle la destreza porque sí lo puede realizar, porque eso está dentro de la flexibilidad del currículo y puede hacer una modificación, una desagregación o una gradación para que tengamos un acercamiento a algún tipo de competencia, ¿no es cierto? Pero también la podemos trabajar sin énfasis en ninguna competencia, pero ahí está nuestro currículo con énfasis en competencias en donde tenemos destrezas con criterios de desempeño imprescindibles y también están algunas deseables, ¿sí? A los que han tenido oportunidad de revisar. Entonces aquí vamos analizado cómo vamos a trabajar y ya como un tema para ir cerrando esto de la situación de las competencias, cómo va a evaluarse, ¿sí? Vamos a continuar con la evaluación diagnóstica, sumativa, formativa y obviamente en la evaluación quimestral vamos a continuar con esto que es la metacognición, que no es algo novelero, que no es algo que se ha sacado de un rato para otro, sino que tiene mucha relación con la parte de la educación siglo XXI. Si nosotros, o mejor dicho, les invito en el taller, vamos a trabajar no solamente la metacognición, vamos a trabajar la escalera de la retroalimentación, vamos a trabajar a autores como, en este caso,
Ana Hanovich, que es quien trabaja la escalera de la retroalimentación. Vamos a trabajar con Wilson Daniel, que vamos a trabajar ahí los aspectos de la escalera de la retroalimentación, y también vamos a encontrar un fundamento muy bueno de la metacognición, es decir, preguntas a los chicos, no preguntas que algunos piensan que es obvio, un pasar de tiempo de ¿te gustó o no te gustó la asignatura?, sino preguntas que van direccionadas a cada una de las etapas del conocimiento, ¿no? Al analizar, al investigar, al reflexionar. Entonces van preguntas metacognitivas en función de estos niveles, si se puede llamar, y de esa manera poderlos implementar, siempre buscando esa practicidad, ¿no? Entonces, la evaluación quimestral con reflexión metacognitiva continúa y va a seguir haciendo, ¿no? No se acaba ahí. Ya en lo que son los lineamientos de este año lectivo, pues las variaciones que tenemos para este año en Sierra, sobre todo, bueno, las 4 parciales se mantienen, ya no se van a regresar a las 3 parciales por cada quimestre, sino vamos a quedarnos con las 2. Eso significaría 2 parciales por quimestre, 4 planificaciones en el año. Tenemos que, como se propone ese trabajo de disciplinar e interdisciplinar, vamos a tener también ahí la propuesta de que se haga un proyecto interdisciplinario por cada una de las parciales, y está muy bien, ¿no? En algún momento Costa y también Sierra llegaron a tener 12, 13, 14 proyectos interdisciplinarios en el año, y es una locura, ¿no? Es algo que se fue de las manos y no es correcto, pero sí se puede trabajar actividades disciplinarias, y por parcial, estamos hablando de 10 semanas más o menos, por parcial un proyecto interdisciplinario es muy factible y sí se lo puede realizar. Entonces, para evaluar, sí, podemos nosotros utilizar el proyecto interdisciplinario con, en este caso, la rúbrica, y tendríamos también los insumos provenientes de las diversas actividades que en este caso se desarrollarían de manera, como se la ha llamado, disciplinar, ¿no? Aunque realmente es multidisciplinar, pero bueno, esa es otra situación que analizaremos también ya en el taller a las personas que tengan ese gusto de estar con nosotros. Y se ha desarrollado ya también los proyectos de STEAM, y tenemos 4 proyectos de STEAM para este año, que estos proyectos de STEAM también pueden reemplazar, eso es para el bachillerato, los proyectos de STEAM, ¿no? Que estos proyectos de STEAM pueden reemplazar los proyectos interdisciplinarios, sí se puede realizar de esa manera, ¿no? Entonces, de esa forma tenemos nosotros la situación de cómo se organiza el año lectivo. Y como para ir avanzando, tenemos ya la parte de la planificación docente, cómo está prevista. Entonces, ya hacemos un recuento, hemos mirado la situación del currículo con énfasis en competencias, cuál es la razón, cómo desarrollarlo. Recuerden, la parte metodológica es fundamental. Y hemos mirado también cómo está organizado este año que viene, y la planificación docente, si hay un cambio, y este cambio es muy sustancial. Es el mismo que se trabajó, es la misma esquema de planificación que se trabajó en Costa, ¿sí? Pero es importante el que se va a dar. Entonces vamos a mirarlo. Vamos a mirar el esquema que lo tenemos, ¿sí? Aquí está, le pongo en completo. Bien, entonces miramos, la planificación, en este caso por cada de las parciales, va a ser o el esquema sugerido, ojo, que es un esquema sugerido que cada una de las instituciones puede plantear, puede modificarle, ¿sí? De acuerdo a su requerimiento. Y si no lo utiliza este esquema, pues no lo utiliza, pero está bastante bien relacionado con todo esto que hemos conversado. Entonces miramos ahí, tiene 4 cuerpos, 4 partes, una planificación microcurricular. La primera parte es esto que miramos nosotros en esta fila que está de color anaranjado, dice aprendizaje disciplinar. Aquí vamos a desarrollar las destrezas con desempeño, los indicadores, las estrategias metodológicas de las actividades evaluativas, de lo que vayamos a desarrollarlo nosotros de forma disciplinar. Luego viene la parte, el segundo cuerpo, la segunda partecita, que es el aprendizaje interdisciplinar, ¿sí? Aquí tiene las mismas secciones de destrezas contra el desempeño, indicadores de evaluación, estrategias metodológicas y actividades evaluativas, pero este tiene que estar fundamentado o pensado en un producto final y en la interrelación que tenga, o en esta interdisciplinaridad de las asignaturas.
¿sí? Entonces aquí está la otra parte, ¿no? Tenemos una tercera parte o una tercera sección, un tercer cuerpo, que es esto de la ubicación de los estudiantes con necesidades educativas específicas. Recuerden que ahora no se llaman necesidades educativas especiales, sino se llaman necesidades educativas específicas, ¿sí? Entonces tenemos este cuerpo en donde tenemos las mismas secciones, pero hay que ir recordando que en las destrezas con criterio de desempeño tenemos que ir ubicando de acuerdo a los grados de adaptación. Entonces tenemos lo mismo, ¿no? Destrezas con criterio de desempeño, indicadores de evaluación, estrategias metodológicas que ya son direccionadas para estos estudiantes de acuerdo al grado de adaptación que se tiene y las estrategias evaluativas que en este caso tienen que estar ligadas a el accionar educativo de los estudiantes con necesidades educativas específicas. Y viene que es la cuarta parte, la cuarta fase o el cuarto cuerpo de una sola planificación por parcial que se tiene, que es la planificación de las horas de acompañamiento docente para el desarrollo de estas actividades complementarias, sea para el refuerzo y o el fortalecimiento de los aprendizajes. Entonces, si nosotros miramos, ¿sí? Esta planificación, algunos dirán, hace algún tiempo nosotros ya hacíamos las planificaciones de las actividades extraescolares, ¿se acuerdan? Sí, y que luego por falta de lineamiento se quedaron ahí mal o en algunos casos lo implementaban bien o no. Ahora, ¿por qué deben planificarse? Por la sencilla y fundamental razón de que estas horas de acompañamiento están dentro de la jornada académica del estudiante. ¿Eso qué quiere decir? Es que en base al acuerdo 010 que modifica la malla, nos da a nosotros un mínimo obligatorio y rebaja la carga horaria a las asignaturas y amplía dependiendo de los subniveles, ¿no? Elemental, media, superior, 10 horas para acompañamiento, bachillerato, en este caso 8 horas, bachillerato técnico 5 horas para acompañamiento, pero estas horas de acompañamiento lo que buscan es desarrollar eso que habíamos hablado nuevamente, las habilidades y las destrezas de los estudiantes para desarrollarse en la vida. Entonces tenemos nosotros que la institución educativa escogería una o varias de estas actividades que están en el listado, ¿sí? Así que si tienen la posibilidad, ingresen al curso con nosotros, vamos a trabajar a detalle este tipo de actividades, cómo trabajarlas. Algunas se las puede desarrollar de manera individual el docente, otras las puede realizar en base a un resultado de una evaluación institucional, se la puede realizar a nivel institucional. Esta es la libertad y la flexibilidad que da el Ministerio de Educación. Pero ya yéndonos a la parte de planificación, tenemos nosotros que estas actividades deben ser planificadas, deben estar ubicadas en esta primera columna. En la segunda columna se deben establecer las estrategias metodológicas y en la tercera columna las actividades de evaluación. ¿Por qué? Porque estas actividades sí son evaluadas. Algunos dicen, no, es que no van a ser evaluadas, pero como no van a ser evaluadas, los estudiantes no van a hacer caso. No, sí son evaluadas, pero son evaluadas cualitativamente. Entonces, de paso, vamos a desarrollar o aplicar algún tipo de rúbricas o instrumentos evaluativos como coevaluación que nos permita a nosotros ir más allá, porque las notas son algo que genera una evaluación cuantitativa, pero la idea, la importancia, sobre todo en una evaluación, es ese análisis que se tiene, esa autoevaluación, esa coevaluación y sobre todo lo más importante que es lo denominado retroalimentación. Entonces, aquí está. Ahora vamos con un ejemplo rapidito, ¿sí? Un ejemplo rapidito, donde miramos nosotros aprendizaje disciplinar, va el objetivo de aprendizaje, que se lo puede elaborar en base a lo que se va a trabajar de una manera general, y la recomendación, ¿no? Utilizando el qué, cómo y para qué, o de pronto utilizando con lo que recomienda ahora el Ministerio de Educación, la parte de comunicación, del propósito y la razón. Ya, pero va a objetivo. Luego tenemos las destrezas con criterio de desempeño y en el ejemplo yo ya les he puesto una destreza que tiene, además de que es de matemática, tiene un énfasis en la competencia matemática. Luego viene el indicador de evaluación, viene una estrategia metodológica, yo le he puesto una estrategia metodológica activa, ¿sí? Que es la clase inversa que actualmente se está utilizando, y tenemos ahí las actividades evaluativas, ¿no? Técnica, instrumento,
También se sugiere que se pueda hacer una explicación, un desarrollo de cómo se va a evaluar aquí. Y también yo le he puesto una palabra importantísima que es la metacognición, en donde ya podríamos ir ubicando o podemos desarrollar también la evaluación con la metacognición, donde podemos ir ubicando aquí las preguntas o cómo vamos a realizar esa metacognición en base a esta unidad de trabajo, ¿sí? Esto, aprendizaje disciplinar, primer cuerpo, ejemplo. Vamos con la segunda parte. Tenemos la segunda parte, el aprendizaje interdisciplinar. Va el nombre del proyecto, ¿sí? Va el objetivo, incluso aquí van los valores, ¿sí? En la parte del nombre del proyecto podemos ponerle también el reto, el producto, dependiendo de cómo lo vayamos a hacer. Y en el ejemplo que yo les he traído, lo he analizado muy bien, ¿sí? Estas son unas destrezas que se interdisciplinan entre sí, matemática y ciencias sociales, además de que tenemos que, además de esta interdisciplinariedad, he escogido estas destrezas porque tienen la primera, la de matemática, tiene énfasis en competencias matemáticas, en competencias comunicacionales y en competencias socioemocionales. La segunda, la de ciencias sociales, tiene énfasis, además de trabajar ciencias sociales, va a trabajar o tiene énfasis en las competencias comunicacionales y en las competencias socioemocionales. Entonces, ¿cómo o por qué se interdisciplinan? Entonces, miramos nosotros, la primera dice resolver y plantear de forma individual o grupal problemas que requieran el uso de sumas y restas con números de hasta 4 cifras e interpretar la solución dentro del contexto del problema. La segunda, la de ciencias sociales, dice opinar acerca de las oportunidades y amenazas de la ubicación geográfica de la localidad, comunidad, parroquia, cantón y provincia por medio del uso de las TIC y material cartográfico. Si yo utilizo material cartográfico, tengo que ubicarme en el mapa, que es una de las falencias más grandes que tiene un estudiante. Si usted le dice a un niño, a un joven o tal vez a un adulto, puede indicarme cómo se llega acá, dónde está ubicado el mapa. Solamente dígale dónde queda el noroeste de la ciudad y no se sabe ubicar, no sabemos ubicarnos, es bien complicado. Entonces, la interdisciplinaridad en estas dos destrezas se dan en la situación esta, ¿no? La de la parte de la ubicación en el material cartográfico y se trabaja también en matemática con ubicación en un plano cartesiano, la ubicación de las coordenadas. Entonces, puede utilizar una metodología ABP como esta, que vamos a hacer un proyecto en donde van a resolver problemas de la vida cotidiana relacionados con temas sociales, ambientales, geográficos, ¿sí? Utilizando razonamiento lógico, creativo, crítico. Entonces, aquí le he ubicado la metodología ABP y lo vamos a desarrollar. Algunos dirán, es que hay unos diferentes esquemas en la metodología. Con que nosotros investiguemos y ubiquemos la metodología correcta, no habría problema. Además, como este es un proyecto interdisciplinario desarrollado, yo he decidido ubicar como ejemplo que se utilizarán las acciones de la semana 3 del proyecto interdisciplinario, incluso hasta las páginas de algún texto que tiene relación o de la ficha que se haya trabajado. En las actividades evaluativas lo mismo, técnica, instrumento y lo que es la metacognición. La tercera parte o tercer cuerpo que tenía que ver con necesidades educativas específicas habla de la primera columna de los destrezas con criterio de desempeño, los grados de adaptación, la segunda columna con lo que tiene que ver en este caso el indicador de evaluación, la tercera, la estrategia metodológica. Entonces, miren, cuando es grado 1 y grado 2, sigue siendo la misma destreza la que se va a trabajar, simplemente la desagrego. En grado 3, en cambio, se puede cambiar todo, es decir, ahí puedo poner hasta una destreza de un niño más pequeño, dependiendo de la necesidad educativa específica que tenga el chico, pero aquí va la misma destreza. Lo que se ha variado, lo que se ha modificado es la estrategia metodológica, ¿no? Que en este caso he utilizado el proceso de aprendizaje de pensamiento crítico, que van con pasos muy puntuales de anticipación, conceptualización y consolidación, con las actividades que se vaya planteando para cada una de ellas, para que el estudiante pueda resolver de forma individual o grupal los problemas que requieran el uso de sumas con números de hasta 2 cifras, mientras que la destreza principal decía de hasta 4 cifras, ¿no? Bueno, en este caso la técnica de observación, una escala de Likert y también la metacognición. Y la cuarta parte, o cuarto cuerpo o cuarta fase, que son las horas de acompañamiento, tendrían que ir ubicadas acá. En la primera columna, la actividad que vaya a desarrollar. Si yo pongo acá, por ejemplo, voy a trabajar tutorías. Si le pongo tutorías sobre el conocimiento del yo y relación con los demás, que eso está relacionado con lo socioemocional de paso. Talleres de elaboración de proyectos interdisciplinarios, proyectos de desarrollo colaborativo, les he ido poniendo yo ahí, proyectos de vinculación con la comunidad, reuniones de seguridad con el sector y lectura libre y recreativa. Estrategias metodológicas, ¿sí?
he puesto como talleres individuales según listado, talleres de refuerzo grupales o refuerzo de las operaciones matemáticas, suma y resta en inglés, dependiendo a manera de ejemplo, ¿no? Y las actividades evaluativas, pues un taller de cumplimiento y la utilización de una rúbrica de evaluación cualitativa, que ya nos da algunos ejemplos en el ministerio, pero que nosotros como institución podemos mejorar, ¿sí? Y como para ir cerrando, no me voy a dedicar mucho porque ya estamos llegando al tiempo que estaba previsto para esta webinar. Tenemos la nivelación formativa, que es algo con lo que debemos iniciar nosotros el año, y miramos ahí pues que hay un lineamiento, hay un documento de orientación de nivelación formativa. La única variación o diferencia a la que se utilizó en Sierra el año lectivo anterior es que teníamos nosotros una direccionabilidad a las habilidades tanto comunicacionales y matemáticas, y ahora además de estas dos se suman también para otras asignaturas, ¿no? Entonces, en el documento destinado para lo que es la nivelación formativa y obviamente el diagnóstico, están las consideraciones para la implementación por subniveles, las generalidades de la estrategia de nivelación, cuáles son los actores educativos y los lineamientos de implementación. Básicamente ahí tenemos algún cuadro, son 6 semanas para utilizarlo ahora en el 2022-2023. Se debería tomar como más o menos a manera de referencia unas 2 semanas de diagnóstico y unas 4 semanas de nivelación. ¿Por qué no ha variado la estrategia de nivelación formativa en cuanto a lo que se aplicó en Costa? Porque es la misma. Es porque en el año, o sea, mejor dicho, antes de implementarlo en Costa, en el mes de mayo, se tomó la Dirección Nacional de Investigación Educativa, tomó 2 años lectivos anteriores de Sierra, 2 años lectivos anteriores de Costa, e hizo un análisis. Dijo, estos son los problemas, estas son las ventajas, y planteamos la nivelación formativa. Así que esta nivelación formativa que la tenemos ahora en Sierra, ya la obtuvimos de en Costa y va a seguirse manteniendo de aquí por lo menos unos 2 años más, ¿no? Entonces, esto está definido. Y el cambio más importante que se viene dando en esta partecita, quiero comentarles, voy a ponerles más adelante, es esto, ¿sí? Que el diagnóstico y la herramienta de tabulación y de determinación da la libertad a la institución educativa para que lo determine. Lo que hace muy acertadamente el ministerio en este instructivo, en esta guía, es darnos los espacios de idea para ver qué es lo que hacemos, ¿sí? Y cómo lo vamos a plantear, y luego le desarrolla. No piensen ustedes que está desarrollada la situación no piensen ustedes que está desarrollada ya las pruebas de diagnóstico, no. Están dadas las sugerencias por cada una de estas, si se puede llamar asignaturas o habilidades, tanto para la parte de lengua y literatura, de matemática, de ciencias naturales y de estudios sociales, y está enfocada en ese poderle complementar, ¿no? Entonces, miramos nosotros en pantalla que tenemos para la estrategia de nivelación ya unos lineamientos para matemática, que no está evaluando contenido. En el diagnóstico no se evalúa contenido, sino se debe evaluar habilidades en matemáticas de resolución de problemas, de desarrollo del pensamiento crítico, de razonamiento, sistematización y análisis de información, de interpretación de datos y procesamiento de los mismos. En lengua y literatura no se evalúa contenido. En el diagnóstico se evalúa enfoque comunicativo, las macrodestrezas de hablar, escribir, escuchar, leer, los niveles, subniveles de elementos específicos, la situación de formación de lectores, hablantes, escritores y la progresión de habilidades para la comunicación. En ciencias naturales, conocimiento del medio, bases para la comprensión de realidad natural, biología, comprensión del funcionamiento de sistemas biológicos. Esto es lo interesante también que me había olvidado de comentarles. Como tenemos ya nosotros un bachillerato, y en bachillerato las áreas de ciencias naturales y ciencias sociales se subdividen en las asignaturas, como por ejemplo ciencias naturales, química, biología, física, en ciencias sociales, educación para la ciudadanía, filosofía, historia. Estas se van también dándonos las recomendaciones para estas asignaturas, ¿sí? Las recomendaciones para estas asignaturas vienen dadas por cada una de estas asignaturas que se han venido desarrollando, y de esa manera se complementa lo del área. Entonces, está muy bien fundamentado, están dadas ahí. Vamos a mirar un ejemplo de cómo viene dado en la parte esta de la nivelación. Dice, miren, área de ciencias naturales, da la explicación del por qué desarrollar el área de ciencias naturales, y luego viene, mire,
viene subnivel, viene por subnivel, ¿no? Elemental, el diagnóstico, dice, estamos mirando un ejemplo de ciencias naturales del subnivel elemental. Entonces dice, mire, el diagnóstico, la comprensión de conceptos como las etapas del ser humano se puede diagnosticar con la lectura de un texto relacionado con las etapas de los seres humanos y solicitando al estudiantado contestar preguntas de comprensión lectora como cuáles son las actividades que se pueden realizar en cada etapa del ser humano, ¿sí? Va dando las opciones del diagnóstico, le está diciendo qué debería evaluar en ese diagnóstico, no las preguntas, no esperen que esté hecho el las pruebas de diagnóstico, no, y tampoco las elaboren en base a prueba de base estructurada, ahí estamos cometiendo nuevamente el error grave que siempre lo hacemos en la mera decisiones, sino que tenemos que apuntar a diagnosticar la parte de las habilidades, que si yo pongo un diagnóstico, unas 4 o 5 preguntas a los reactivos enfocadas en este año, está bien, no necesariamente tiene que ser de 10, de 20, de 30, no, porque no estamos evaluando contenido, sino debe evaluarse la parte de habilidades, ¿no? Miren otra, en elemental, dice, la identificación del ciclo de los seres vivos se puede diagnosticar entregando al estudiantado imágenes de las etapas del ciclo de los seres vivos y solicitarles que las coloque de manera secuencial en la pizarra, en elemental. No necesariamente tiene que ser una prueba con preguntas, sino que aquí le da un ejemplo, dice, le va a entregar imágenes al chico para que él vaya realizando o ubicando estas etapas del ciclo de los seres vivos y que les vaya ubicando de manera secuencial en la pizarra, en la mesa, donde quiera que vayan. Y el docente va diagnosticando con una ficha, con una matriz o tipo lista de cotejo y ya está. O sea, no necesariamente tiene que ser algo rígido como una prueba como las que teníamos, ¿no? Entonces es importante por ese lado. Y cuando yo ya identifique en la tabulación que tengo estos inconvenientes, me voy a la nivelación. Entonces, 2 semanas primeras para el diagnóstico, luego vendrían 4 semanas para la nivelación. Entonces, tenemos ahí como ejercicio o el actuar, dice, la comprensión del concepto del ciclo de seres vivos se puede nivelar por medio de la lectura de un texto relacionado al ciclo de vida y entregar a los estudiantes una lámina del tema y solicitarles que recorten y peguen el ciclo de vida de manera secuencial. Entonces, mire, hasta incluso para la nivelación no le viene una destreza, le viene una recomendación en cuanto se dé esa nivelación. Bien, entonces con esto, mis queridos compañeros y compañeras que han tenido esa amabilidad de acompañarnos ahora en esta webinar, pues hemos abarcado estos 3 grandes temas. Espero que, claro, obviamente de una manera muy superficial, espero que hayamos aclarado y que si, bueno, si tenemos alguna pregunta, no sé si tengamos el espacio para responder, mi estimado doctor. Bien, queremos agradecerle, estimado Ricardo. Nos hacen llegar las felicitaciones de todos los docentes que se han conectado a esta webinar. Realmente tenemos casa llena. En Zoom están 100 participantes y alrededor en la plataforma de Facebook más de 570. Nos estamos contando con 700 docentes cerca que están observando, analizando toda la información que usted está democratizando. Hacer llegar también los saludos a todos los docentes que nos sintonizan en distintas partes del país. Vemos que se han reportado de algunas unidades educativas de Salcedo, de Latacunga, está de Tena, Cuyo, Cuenca, Loja, de nuestra capital Quito, y siempre no han faltado nuestros amigos de San Isidro Labrador. Les hacemos llegar nuestro cordial saludo a todos ellos. Y tenemos, claro, algunas inquietudes también que manifiestan nuestros colegas docentes. Una de ellas es si el currículo con énfasis en competencias es aplicable a todas las asignaturas o en todas las áreas. Perfecto, gracias. Sí. Bueno, de hecho, el currículo con énfasis en competencias está desarrollado de esa manera. O sea, es decir, nosotros no es que los docentes tengamos que ir a buscar a ver en la destreza en cuál de estas competencias tiene o tiene mayor o menor énfasis. No, ya está desarrollado ese trabajo. Entonces, si nosotros miramos en la documentación que ya está subida en la página del ministerio, ahí ya está desarrollado ese trabajo. Pero como les decía, algo que no ha sido muy socializado porque de pronto se habla mucho en el aire, ¿no? Hay veces que dice voy a hacer una socialización y suelta lo que son las competencias, el currículo con énfasis en competencias, pero ya para que dé efectividad un currículo con énfasis en competencias, lo importante es la metodología.
Entonces, podemos tener destrezas con énfasis en competencias o destrezas tal vez que no tienen énfasis en competencias, pero la metodología es la que fundamenta ese tipo de trabajo. Eso es mi estimado doctor. Gracias. Tenemos una segunda pregunta que es, en base a las horas de acompañamiento, ¿cómo ingresan en el tema de planificación? Gracias, pues como miramos nosotros en las láminas, sí, como miramos en las láminas, déjeme ver si es que le vuelvo a proyectar esto. Como miramos en las láminas, en la parte recordemos que la planificación va en solamente las planificaciones de unidad microcurricular y tiene 4 cuerpos, 4 etapas, 4 fases, cada una de las planificaciones, y la cuarta etapa es esta, ¿no? Es la planificación de las horas de acompañamiento, en donde tiene unas 3 columnas, la una que está enfocada a la parte esta de lo que tiene que ver, perdón, a la parte esta de la que tiene que ver con, aquí está, es a la primera parte de la columna a la que tiene que ver con las actividades que se van a desarrollar, la segunda las estrategias metodológicas y la siguiente con las actividades evaluativas. En la parte de las actividades planificadas para las horas, he tenido la suerte de trabajar con algunas instituciones de costa que hemos estado desarrollando y es muy importante, según el lineamiento, dice que debería fundamentarse esta actividad de acompañamiento de acuerdo al requerimiento del docente. Es decir, se le asignaría las horas de acompañamiento y él realizaría lo que él creería conveniente o lo que de pronto el docente tiene una mayor aptitud, aunque el lineamiento dice que deberíamos fundamentarnos en los intereses de los estudiantes y también debemos también relacionar nosotros no debemos dejar afuera que no solamente se pueden hacer estos acompañamientos a nivel personal del docente, sino que, por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar en una institución educativa de una ciudad de acá, de la provincia de Imbabura, en esta semana, y ellos dicen, mire Ricardo, nosotros en nuestra institución educativa hemos visto que como resultado de la evaluación institucional y resultado de los estudios que se ha hecho del aprovechamiento tanto del diagnóstico como de los parciales y los quimestrales nos arroja que nuestros estudiantes tienen un nivel muy bajo de lectura comprensiva, ¿sí? Entonces, con un fundamento técnico, ellos desarrollan un proyecto de lectura comprensiva a nivel institucional y se lo puede realizar dentro de este periodo de acompañamiento, sí. Entonces, elabora la Junta Académica un proyecto lo más sencillo posible, sí, no es la idea darle más trabajo, más burocracia, sino que algo que nos ayude a organizar sobre todo, y luego les direccionamos y todos los docentes en el acompañamiento en todos los años irían realizando esta situación de la lectura comprensiva. Entonces, se puede realizar este acompañamiento tanto de manera individual por el docente, de manera disciplinar, se puede decir así, o también direccionado a nivel institucional, ¿no? Entonces, esa es la flexibilidad que muestra el Ministerio de Educación. Y una última interrogante que nos hacen llegar nuestros colegas docentes es en cuanto a los niveles de educación inicial y preparatoria, que tienen que ver con el currículo con énfasis en competencias o ellos trabajan de otra manera. Excelente pregunta. De hecho, el currículo con énfasis en competencias está priorizado o está direccionado para trabajarlo desde segundo de básica hasta bachillerato. El currículo con énfasis en competencias no lo trabajan las instituciones educativas que tienen el MOSEIF, el modelo de educación intercultural bilingüe. Recordemos que ellos tienen su propio esquema, ¿sí? Lo que tiene que ver con educación inicial y preparatoria, pues no ha habido una variación incluso desde antes de la pandemia, sigue siendo idéntica, el esquema de planificación es el mismo. Para educación inicial se sigue trabajando con el currículo del 2014, para lo que es preparatoria se sigue trabajando con lo que es el currículo del 2016 y ahí no hemos tenido cambios. Entonces, la misma forma de planificar, la misma forma hasta de evaluar. Hubo una variación en este año que inclusive se decía que en educación inicial y preparatoria se debía o como instrumento se podía pedir el portafolio. Eso es el único cambio que se ha hecho para este año 2022-2023, es que ya se queda como era antes, y regresamos más o menos a 2017-2018 con los mismos instrumentos y con ese mismo esquema. Entonces, no se trabaja este currículo con énfasis en competencias, porque ya las destrezas como tal se están trabajando de acuerdo a los ámbitos en estos dos niveles, si podemos llamarlo así.
Gracias, estimado Ricardo. Y finalmente queremos que usted realice la cordial invitación a todos los docentes para que se inscriban en este curso que va a estar muy interesante, ya que nos quedan pocos cupos disponibles. Gracias. Sí, a todas las personas que nos escuchan, que nos miran, tanto en lo que ha sido ahora, hemos tenido casa llena en esta proyección de Zoom, así como en la retransmisión que tenemos por Facebook, sobrepasa las 700 personas, y eso es bueno, ¿no? Porque la información y el conocimiento que hemos trabajado el día de hoy es un conocimiento abierto, es en base a un análisis de lo que está desarrollándose a nivel latinoamericano, a nivel nacional, también a lo que hace nuestro Ministerio de Educación, y también lo que haremos y lo que hacemos es dar las razones del por qué se hacen esos accionarios, ¿no? No es un volver a repetir lo que está en una lámina o en una exposición, sino más bien es un análisis más profundo, y la practicidad, ese ejecutarle, el cómo hacerlo, es lo que vamos a seguir haciendo como hemos venido haciendo en otros momentos en relación a la aplicabilidad, ¿no? Entonces, los temas que vamos o que miramos ahora, estos y otros más, los miraremos en el taller. Vamos a trabajar todo lo que tiene que ver con planificación, ejercicios muy prácticos de planificación, proyectos en este caso, proyectos de ejemplo de lo que tiene que verse con las horas de acompañamiento, el currículo con énfasis en competencias, cómo irlo direccionando para ahora esta etapa de diagnóstico y de nivelación formativa que tenemos que hacerlo, ¿sí? Y también otras accionarios más que tienen mucha relación sobre todo con la interdisciplinaridad, lo que tiene que ver con las metodologías activas del aprendizaje, lo que tiene que ver con la escalera de la metacognición, la escalera de la retroalimentación, el refuerzo, es decir, es un curso bastante completo al cual les invito a todos y todas que acompañen al centro de capacitación, que es un ente que se ha preparado muy bien, y la mayoría de personas que nos miran, nos escuchan, saben que así es, y que lo que buscamos nosotros es democratizar esa información, más que nosotros nos hemos dado cuenta que las personas que ingresan a los cursos de capacitación en el centro, más que por un certificado, ingresan por conocer y por aprender, ¿no? Por aprender, y para eso estamos nosotros del centro, para poder compartir con ustedes. Así que la cordial invitación, acompáñennos y podremos poder dialogar y conversar más ampliamente y poder conocer un poco más. Queremos agradecer en esta noche la participación del magíster Ricardo Cuetate por esa acertada socialización y democratización de todo este conocimiento. Agradecer también a todos los amigos docentes que nos sintonizan a nivel nacional, tanto en Zoom como en la plataforma de Facebook, y los esperamos cordialmente también a la próxima webinar que vamos a tener la siguiente semana, y la pueden también observar en Facebook. Nos preguntan también si esta webinar va a quedar grabada en Facebook. Sí, va a estar en nuestra página de Facebook, va a estar alojada, y ustedes también la pueden compartir con otros colegas docentes. Así que a todos les deseamos una buena noche y los esperamos la próxima semana en este curso que va a estar muy interesante. Gracias a todos, bendiciones y saludos cordiales. Una buena noche a todos.